maravillados de tu gran amor y de tu gran misericordia, Señor. Padre, no queremos perder nuestra capacidad de asombro. Señor, cada día queremos maravillarnos de tus obras, de tus maravillas, del amor tan grande, Señor, que has tenido y que tienes por nosotros. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas, Padre, y porque cada día tus bendiciones son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón rendido, con un corazón dispuesto, Señor, para alabarte y para adorarte. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendice, familia. Buenas noches, iglesia. Qué bueno que se tomaron el tiempo para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a continuar hoy viendo el sermón de hace 8 días, miércoles. Comenzamos a ver el poder de la fe. Los tiempos que estamos viviendo son duros y es importante que la iglesia y aún la gente que no pertenece o no asiste a una iglesia, es el llamado a vivir por fe. Y vimos el miércoles pasado que es muy importante que entendamos los tiempos, porque la maldad está pues a la luz del día. Antes la maldad se ocultaba en la noche, en las tinieblas. Ahora la maldad está a cualquier hora del día. Los tiempos no son iguales. La maldad se está multiplicando y mucha gente corre el riesgo de abandonar los caminos de la verdad cuando la fe se debilita, cuando la fe se lastima. Y si bien el Señor sabe que el mundo está lleno de injusticia y de maldad, los tiempos son de Él y Él sabe en qué momento Él regresará a enderezar todo esto que está torcido. Por lo pronto tenemos que ser, como dice la palabra en Mateo 10, tenemos que ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes, astutos, atentos como las serpientes. Y recordamos lo que dijo el Señor en Juan 17, cuando los discípulos estaban afligidos y el Señor Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes, que los protejas del mundo. ¿Por qué? Porque aunque estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Entonces al diablo se le conoce como el Dios de este siglo. El diablo se le conoce como el príncipe de este mundo. No es el dueño del mundo. Él es el príncipe. Cuando hablamos de príncipe de este mundo, hablamos de un sistema que el diablo manipula para engañar a la gente o para mantener a la gente aprisionada. Entonces, Dios sabe que necesitamos protección y la fe es ese escudo. La fe es esa parte de la armadura espiritual, de las principales, con las que podemos protegernos de los dardos de fuego del enemigo, dice la palabra en Gálatas, en Efesios 6. Entonces, el propósito del diablo no es robar tu salud. Fíjate bien esto lo vimos el miércoles. El propósito del diablo no es robar tu salud, no es robar tu dinero, no es que tu negocio quiebre. El propósito del diablo es robar tu fe, que tu fe se debilite, que tu fe se quebrante, para que abandones el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Entonces al diablo no le conviene que estemos en la verdad, porque estaremos descubriendo sus artimañas engañosas. Entonces es un sistema. Por eso Dios, ahí en 1 Juan 5, lo leímos el miércoles, Él nos da la victoria que ha vencido al mundo, que es la fe. ¿Sí? Dice: todo aquel que nace de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces la fe tenemos que estarla alimentándola, guardándola,
fortaleciéndola, defendiéndola, hasta que crezca y se vuelva algo poderoso en nuestra vida. Así como los que vamos al gimnasio, así como los que van al gimnasio ejercitan los músculos para que crezcan y se fortalezcan, así también la fe se tiene que fortalecer. Tenemos que desarrollar una fe a prueba de todo, una fe maratónica. Amén. Y vimos por lo menos 3 tipos de fe, o cómo la fe puede obrar y debe obrar en 3 sentidos en la vida de un creyente. La primera es la fe para salvación. Y mirábamos en Hechos 16:30, cuando la cárcel tembló y se cayó, se derrumbaron las celdas. Ahí estaban encarcelados Pablo y Silas en Filipo, y el carcelero vio cómo los reos estaban escapando, y en aquel tiempo un carcelero, un guardia, si se le escapaban los reos, pagaba con su vida. Ay, nanita. Entonces un carcelero, cuando vio que Pablo y Silas, su celda se había derrumbado, en Hechos 16:30 dice, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, nadie puede ser salvo sin la fe. Y para que alguien tenga fe en Jesús, se le necesita predicar el Evangelio. Para que alguien tenga fe en Jesús, se necesita que le prediquemos el Evangelio, para que reciba la salvación. Número 2, vimos la fe doctrinal, que es la fe que me hace soportar la sana doctrina. Es la fe que nos enseña las doctrinas fundamentales de Cristo, como es el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, toda la corrección y la disciplina que la palabra hace en mi vida. Yo necesito fe para soportarla. Leímos en 2 Timoteo 4:2, dice: predica el Evangelio, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima, con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Entonces se necesita fe para tolerar la palabra. Un día Pedro le dijo: maestro, los discípulos están yendo porque tu palabra es muy dura, ¿quién la puede soportar? Y Jesús le dijo a Pedro: ¿tú también te quieres ir? Ay, nanita. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde más iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces se necesita fe para soportar la corrección de la palabra. Y número 3, la fe práctica. Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es semejante al hombre que construye su casa sobre una roca, viene el viento, la tempestad y su casa no cae. Entonces, vemos que tanto la fe para salvación como la fe para soportar la palabra, la fe práctica, nos llevan a un estilo de vida. Por eso leímos ahorita: mas el justo por la fe vivirá. Entonces esto me habla de una fe práctica, de una fe que se practica a diario, no nada más los domingos, no nada más los miércoles. La fe práctica es todos los días, en cada momento, en cada decisión. Así como cuando estás a dieta y te ponen un pastel de ciruela ahí enfrente, o cuando estás a dieta y te ponen una hamburguesa doble queso enfrente, y tienes que ejercer la fe. Es una práctica diaria. Amén. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que vivamos por fe, que practiquemos la fe en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Sí? Es mostrarle nuestra confianza diaria. Y cuando tú le muestras tu confianza a Dios, dice Isaías 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Entonces, luego vimos finalmente el miércoles que vimos 3 consejos para seguir de pie en la fe. El primer consejo es recordar las victorias pasadas de nuestra vida. Dice Hebreos 10:32: traed a la memoria
los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Entonces, recordar las victorias pasadas, las victorias que Dios nos ha regalado, eso levanta nuestra fe, eso fortalece nuestra fe, me mantiene de pie ante las circunstancias. Amén. Cuando el rey Saúl le dijo a David, oye, le dijo, tú estás muy joven, eres muy niño, y Goliat, ese guerrero de 3 metros, tiene años peleando, es un experto en matar gente, ¿cómo se te ocurre enfrentarlo? Y David le dijo, mire Saúl, mira rey, el Dios que me ayudó, el Dios que me dio victoria contra el oso y contra el león, también me va a librar de este gigante. Wow. ¿Qué hizo David? No permitió que las palabras de Saúl lo amiedaran. Él prefirió recordar las victorias que Dios le daba en el monte, cuando el lobo, el oso, el león le querían robar una oveja, y dice David que Dios lo libraba del oso y del león. Así me va a librar de este gigante. Entonces es muy importante recordar. Hebreos 10:33 dice, por una parte, con vituperios, ¿qué más dice ahí? Tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante. Entonces es muy importante. Una persona cristiana necesita demostrar su fe. ¿Por qué? Porque mientras andas en el mundo, todo el mundo te sigue el rollo, te aplaude, te reconoce, eres el alma de la fiesta, pero nomás te haces cristiano y te atacan, te persiguen, se me fue la onda, que algo pasó, pues te dicen que estás mal, que ya te lavaron el cerebro, que ya te lavaron el coco. Entonces tenemos que tener fe. Mientras más grande la unción, más grande la persecución. Mientras más maduro en la fe eres, más te va a atacar el chamón. Alguien puede pensar, entonces así me quedo mejor niño en la fe. No. Crézcale. Necesitamos obreros para la obra del Señor. Si no puedes decir amén, diga ay de mí. Entonces, tenemos que alcanzar las promesas de Dios. Los grandes líderes cristianos en la Biblia se forjaron en grandes pruebas, entrenados, preparados en el desierto para poder decir, somos más que vencedores. Número 2, no pierdas tu confianza. Dice Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces dice, los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? Los que están en comunión. ¿Quiénes? Los que están en comunión con Dios todos los días, confiando, esperando, mostrándole al Señor. La palabra paciencia es permanecer firme debajo de. Por eso dice Santiago 1:2, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces Dios nos llama a permanecer. La palabra permanecer es sinónimo de estar tranquilo. Proverbio 28:1 dice, huye el pecador sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado como un león. El que nada debe, nada teme, pero el malvado anda huyendo sin que nadie lo persiga. El número 3, vivir por fe. Hebreos 10:37, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe, dice, vivirá por fe, y si retroceder no agradará a mi alma. Entonces hay que vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Es vivir en las respuestas de Dios, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, la respuesta de la palabra para nuestra fe es más oración, más comunión, más fuego. El problema es que la gente deja de orar, deja de congregarse. La gente dice, pastor, ya hay que abrir la iglesia. Y yo le digo, hey, no te veo conectado en el sermón. Hola. La gente se enfría. Hace exactamente lo contrario de lo que debe hacer. Por eso Jesús dice, alejado de mí nada puedes hacer. Un atleta sabe que no necesita nuevos músculos que los que tiene para ganar una carrera. Necesita ejercitar los músculos que ya tiene. Por eso, Dios, dame fe. Dios te dice, hey, ya tienes fe. Dios, dame paciencia, ya te la di. Nada más necesitas ejercitarlo.
Amén. Es como los deportistas se disciplinan, corren, se esfuerzan por un trofeo que se corrompe de oro, plata o bronce, pero nosotros corremos por un premio incorruptible. Ok, 1 Corintios 9:24. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, solo uno. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien, ¿para qué? Para llevarnos el premio. Amén. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, ¿qué dice? Lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, ¿qué dice? Vivo con mucha disciplina. ¿Cómo? Vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros el evangelio o la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Amén. Grábate esos versículos, por favor. Grábatelos. Familia, iglesia, necesitamos entrenar la fe. Sin el entrenamiento de la fe, jamás podremos alcanzar la victoria. Sí, ahí está escrito. El atleta que deja de entrenarse a diario, de fortalecerse, al rato parece gelatina, ya no puede hacer lo que antes podía hacer. Entonces, entrenar la fe, ¿cómo es? A diario. Es un estilo de vida. La fe no es una religión. La fe es un estilo de vida. Hebreos 10:38, volvemos a recordarlo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, los que retroceden no agradan a Dios. Traducción sonorense, para atrás ni para agarrar viada. Traducción sonorense, a rajarse a su tierra. Tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Dios nos podrá decir, oh, no, cuando tú llegues con Dios y Dios, estoy muy afligido, Padre, mírame, estoy triste, flaco, ojeroso, cansado y no don't have money y cosas así por el estilo. Dios te va a decir, no te va a decir, ay, pobrecito, mi hijo, ay, mira, estás muy impresionado. Qué bueno que dejaste de orar, estabas muy cansado. Qué bueno que dejaste de orar, porque te estabas desvelando mucho. No. Él no va a justificar que tú le digas, Dios, es que andaba muy presionado y me tomé unas chelas bien heladas o me eché una fumada para relajarme, de esas fumadas mágicas. No, él no va a poder darte la razón. Él no va a poder decirte, qué bueno, hijito, que lo hiciste. Es para que te relajes, ¿Dónde está mi niño? No, porque Dios para eso nos dio fe. Ya no necesitamos unas fumadas de nada, ni unos botes helados de, pues bueno, a lo mejor de Pepsi, ¿verdad? Pero de otras cosas no. Ya no, para eso tenemos fe. Antes de Cristo, pues sacábamos la ansiedad en la droga, en el tabaco, en el alcohol, en el punchis. Pero no, ahora tenemos fe, ahora tenemos a Dios, ahora tenemos el Espíritu Santo. Y Él dice que no ocupas mucha fe, del tamaño de un grano de mostaza, y puedes mover cualquier montaña que se te atraviese. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante agradar a Dios? ¿Por qué? Porque cuando tú agradas a Dios, el Señor te da la victoria contra cualquier enemigo. ¿Por qué David venció a Goliat? Porque David agradaba a Dios. La fe de David, la manera de pensar, de hablar, el corazón de David agradaba a Dios. Por eso Dios le dio la victoria contra Goliat. Si tú quieres la victoria contra tus enemigos, necesitas agradar a Dios. Y no hay otra manera de agradarlo más que a través de la fe.
Mira, 2 Samuel 22 dice, verso 18, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a un lugar espacioso. Me libró, ¿por qué dice ahí? ¿Por qué me libró? Porque se agradó de mí. ¿Por qué lo libró Dios? Porque se agradó de David. ¿Quieres que Dios te libre del COVID, del cáncer, del insomnio? ¿Quieres que Dios te libre de cualquier enfermedad? ¿Que Dios te libre de cualquier enemigo? Agrada a Dios. Que tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones agraden a Dios. Y aun si viniera una enfermedad que no viene de parte de Dios, dice la Biblia que Dios tiene cuidado de sus hijos y cuando enfermemos nos da nuevas fuerzas y nos regresa la salud y nos levanta. Pero necesitamos agradar a Dios. Necesitamos echar a andar la fe. Si no agrado a Dios, jamás tendré victoria sobre mis enemigos. Entonces vimos tres pasos de la fe. Al principio la fe es desafiada. Por eso al principio de la vida de todo cristiano hay muchas pruebas, hay muchas aflicciones, tienen que soportar. Número 2, viene un periodo de espera. Hay que esperar. Y la paciencia fortalece la fe. Número 3, al final de la prueba, la fe es recompensada. Amén. Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, en las tentaciones y problemas de la vida, la fe siempre es puesta a prueba. Después, al soportar la prueba, la fe empieza a crecer. Y al pasar la prueba, la fe es recompensada. La fe es premiada. La fe que es probada es premiada. Porque creció, maduró y recibió su recompensa. Amén. Es muy importante esto. La fe nunca se fortalecerá si no aprendemos a soportar. La fe nunca se fortalecerá si no desarrollamos paciencia, perseverancia. Y la paciencia no es aguantarte algo, ya estás como Olla Express. No, paciencia es, estoy afligido, estoy tal vez atribulado, pero confío que Dios en su tiempo, no en el mío, va a llegar con la respuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso somos llamados a vivir por fe. Hebreos 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. No es Hebreo, es Habacuc. Se enorgullece, pero luego dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué dice? El justo por su fe vivirá. No por lo que ve, ¿sí? No por lo que ve, sino por lo que no ve. Eso significa, mucha gente deja de congregarse, deja de conectarse a los sermones, deja de buscar a Dios, porque no viven por fe. Viven por lo que sienten y por lo que ven. Por eso mucha gente queda regada en el camino, porque los sentimientos son muy fluctuantes, las circunstancias son muy cambiantes. Por eso Dios dice, vive por fe y no por vista. Hay un mundo invisible que es más real que el mundo visible. Es más, usted y yo ya vivíamos, ya existíamos antes de este mundo, antes de nacer, ya existíamos en un mundo invisible. ¿Sí? Antes de nacer en este mundo visible, usted y yo ya estábamos en un mundo invisible. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Es que no se nos olvide que nuestro origen es espiritual. El cuerpo físico, de esto hablábamos el domingo, sobre qué hay después de la muerte, y vamos a continuar el próximo domingo. Pero el cuerpo físico es nada más el envase del espíritu, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho que pues Dios me dio un envase chapito pero ancho. Dios me dio un envase temporal para mi espíritu. Entonces es muy importante esto. Mira, Hebreos 11:3, volvemos. Dice, por la fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que en los ojos y el corazón de Dios, Él ya nos conocía, Él ya sabía de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Porque en ese mundo invisible donde pertenecemos, ahí estábamos con Él, en ese mundo invisible, en el mundo espiritual. Entonces todos los cristianos, los creyentes, estamos llamados a vivir por lo que no vemos, porque lo que vemos es engañoso. La palabra mundo significa apariencia. ¿Cómo? Apariencia. ¿Y qué dice el dicho? Las apariencias engañan. Claro que engañan. La palabra mundo viene del griego cosmos. De ahí viene la palabra cosmético. ¿Qué es un cosmético? Es una apariencia. Gloria a Dios por los cosméticos. Entonces, tenemos que aprender a vivir por fe. Si vivimos por lo que vemos, vamos a vivir constantemente en depresión. Si vivimos por lo que vemos, vamos a vivir en ansiedad. Si usted vive por lo que ve y no por la fe, va a vivir siempre en temor, lleno de miedo, de fobias, de incertidumbre. ¿Por qué? Porque en el mundo, y peor ahora, hay puras malas noticias. A diario hay gente que vive así, mira, porque todos los días escucha noticias y que tantas muertes de COVID y que tantas muertes de esto y que tantos y que no sé qué, bueno, puras malas noticias. Por eso tenemos que vivir por fe. El primer punto por lo que tenemos que vivir por fe es precisamente por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y cada vez serán más difíciles. Dice Mateo 24, los tiempos son difíciles y seguirán siendo difíciles. Somos una iglesia joven. La mayoría en la iglesia somos jóvenes. Me refiero a jóvenes de entre 1 año y 70 años. Somos jóvenes, somos una iglesia joven. Pero hace 50 años, 40 años atrás, el mundo era diferente. La maldad no era como ahora, en el grado que se está viviendo hoy en día. Por eso Mateo 24, el Espíritu está como alertando. Y por haberse multiplicado la maldad, que dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si vivimos por vista, toda la maldad que vemos nos va a frustrar. Hay gente cristiana o creyente que dice, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios con este virus? ¿Y dónde está Dios con esto? ¿Y dónde? ¿Cómo? Cuando no entendemos lo espiritual, lo aparente nos va a engañar y nos va a frustrar. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Nada más ve un virus manipulado por manos humanas, poniendo en jaque al mundo entero, las economías, los gobiernos, el sistema educativo, el sistema de salud, aún el sistema religioso. Muchas iglesias cerraron, muchos pastores han renunciado. Entonces, ¿por qué? Porque hay un bombardeo todos los días. ¿Sí? Aquí en México muchos pastores renunciaron al ministerio porque ya no miraban futuro en la iglesia. 3, 4 meses sin congregarse. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Madres que asesinan a sus propios hijos o los tiran a un basurero. Hijos que asesinan a sus propios padres. El hombre manipulando la naturaleza, intentando ser Dios. Y dice Mateo, no hombre, ni se asusten, la maldad va a aumentar. Va a aumentar más. Tanto que será imposible vivir sin fe. ¿Por qué los jóvenes necesitan fe? Dicen los plebes, no, ya que esté viejo yo me voy a meter a las cosas de Dios. No, jóvenes, escuchen bien, jóvenes, necesitan fe. En mis tiempos las maldades, en la primaria,
todavía en la secundaria. ¿Sabes cuáles eran las maldades de adolescentes? Pegarle un chicle en la cabeza a un compañero. Pegarle un chicle, echarle una araña. Ahora, ¿sabes cuáles son las maldades en las escuelas? Entra un chamaco con una ametralladora, con un cuchillo, con una pistola y hasta el maestro. Esas son las maldades de hoy en día. Necesitas fe, joven. Necesitas fe para vivir. Y número 2, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Volvemos a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, pregúntate, ¿le agrada a Dios que siempre diga yo la verdad? Claro que le agrada. Vivir en integridad, ¿le agrada a Dios? Claro que le agrada. Ayunar, orar, estudiar la palabra, compartir la palabra, ¿le agrada a Dios? Claro que le agrada. Todo esto de nada tendría valor a los ojos de Dios si no lo hacemos por fe. Porque lo que le da valor a lo que hacemos es la fe. Escucha bien. Lo que le da valor a lo que hacemos es la fe. Entonces la justicia de Cristo hace que nuestra fe funcione. Eso significa que el justo por la fe vivirá. Imagínate, es como la llave del carro. Sin ella, aunque tengas el carro y la factura, no puedes manejarlo. Te faltan las llaves. Es lo mismo, las obras sin fe no funcionan. No le agradan a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace que trabaje nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que trabaje nuestra fe? La justicia. Es la justicia de Dios en nosotros la que hace que trabaje y funcione nuestra fe. Si vamos a vivir en tiempos difíciles y la justicia de Dios no está trabajando en mí, ¿qué crees? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdidos porque no podrá operar mi fe si no está operando la justicia en nosotros. Aún en estos tiempos difíciles, aún y alguien esté siendo injusto contigo, tú tienes que permanecer siendo justo. Amén. Tienes que permanecer siendo justo. Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo entendamos. Porque el justo por la fe vivirá, y primero para poder hacer, primero tengo que ser. Primero soy hijo de Dios, primero me convierto en hijo de Dios y luego hago lo que Dios me pide que haga. ¿Por qué? Porque las obras no me van a salvar. Lo que me salva es primero la fe que obra en justicia, y luego vienen las obras, que son la evidencia de mi fe. Entonces, tenemos que vivir por fe. Pregúntale al que tienes ahí a un lado, ¿vives por fe? Pregúntale al que tienes ahí a un lado, oye mamá, oye papá, hijo, ¿vives por fe? Pregúntale. ¿Cuántos pueden decir, hey, yo no he sido justo? ¿O cuántos son justos? O bueno, yo soy medio justo. No. Tenemos que aprender. Es un estilo de vida. No es religión. La fe no tiene nada que ver con religión humana o religiosidad. No. Tiene que ver con justicia. ¿Y qué significa ser justo de acuerdo a Dios? Significa que a los ojos de Dios, alguien que era culpable ha sido declarado sin falta delante de él. ¿Qué es un justo a los ojos de Dios? Que alguien que era culpable ahora es declarado sin falta delante de Dios. Eso es hablar de un justo. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, en el momento que le diste tu vida al Señor Jesucristo y le abriste tu corazón, en ese momento, allá en los cielos y aquí en la tierra, eres declarado justo. ¿Cómo? Eres declarado justo. Legalmente somos justos, pero prácticamente tenemos que vivir por fe.
En el mundo es muy difícil que un juez te declare justo porque hay que demostrar tu inocencia. En los Estados Unidos eres inocente hasta que se compruebe que eres culpable. Acá en México eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente. Entonces, pero en el caso de los hijos de Dios, de nosotros, Dios, el mejor juez, el más justo de toda la tierra, nos declaró justos porque su Hijo Jesucristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. Amén. La justicia humana es imperfecta, injusta, vamos a decirlo así. Pero la justicia de Dios es sobrenatural, basada en el amor. Él nos declaró justos como hijos de Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Entonces la justicia es algo que crece en nuestra vida, pero necesita perfeccionarse en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas necesitamos que esa fe y que esa justicia se perfeccione. Amén. Es muy importante eso. El justo por la fe vivirá significa que tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días. Ya Dios nos declaró justos, pero nosotros tenemos que mantenernos a cuentas con Dios todos los días. Vivir de esa posición en todas las áreas de nuestra vida. Usted no podrá crecer en el área en donde no está a cuentas con Dios. No habrá crecimiento. Puede ser que una área de mi vida ya esté justificada porque yo se la rendí a Dios, pero puede haber otra área que no le he rendido a Dios y no va a poder crecer porque no estoy a cuentas con Dios. Entonces la fe no va a trabajar en esas áreas donde no estoy a cuentas con Dios. Vamos a poner un ejemplo muy práctico y que al pastor le conviene. Es como alguien, por ejemplo, si usted no diezma ni ofrenda, como dice la Biblia, su fe no trabajará para las finanzas sobrenaturales. Aunque ayune, se congregue, ore en lenguas y se conecte todos los días a orar en el internet, pero si no diezma y ofrenda, como la Biblia dice, no sucederá nada en sus finanzas. Podrá haber respaldo en otras áreas, pero no en el área de las finanzas. Ese es un ejemplo muy práctico. Entonces alguien que no está caminando en esto, pues está esperando un milagro financiero, pero será muy difícil que crezca. Entonces la gente pecadora, el impío dice ahí, se la pasa haciendo tranzas. El impío se la pasa evadiendo impuestos, palanqueándose con los compadres. El joven impío pasa los exámenes haciendo acordeones en la escuela. Está estudiando ingeniería, pero parece músico, tanto acordeón. Entonces tenemos que dejar esa vida. Tenemos que dejar esa vida contraria a la fe. Tenemos que abandonar esa vida que realmente nos lastimaba y lastimábamos a otros. Tenemos que aplicar la fe y la justicia en todas las áreas de nuestra vida. En el matrimonio, en la familia, en las finanzas, en todas las áreas. Tenemos que aplicarla en nuestra salud, en todas las áreas. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7, que dice: ustedes maridos, nanita, igualmente vivan con ellas sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Fíjate bien, yo puedo predicar muy bonito, echar un sermón muy padre, gloria a Dios, aleluya,
Alguien puede cantar muy bonito en la congregación. Pero si un marido no trata bien a su mujer con honor, con respeto, como vaso más frágil, sus oraciones no van a pasar del techo. Dice que debo de vivir con mi esposa sabiamente. Debo de vivir con mi esposa sabiamente. Ella es un vaso más frágil que yo. ¿Por qué hay tantos problemas en tu matrimonio? Porque hay injusticias en el matrimonio. ¿Por qué hay tanto problema en los gobiernos, en las empresas? Pues porque hay injusticias. En el matrimonio, si tú tratas mal a tu mujer, habrá problemas. Mujer, si no respetas a tu marido, cuando te pongas a orar o a ejercitar tu fe, no va a funcionar. No va a funcionar, porque necesitamos ser justos. La fe se activa cuando soy justo o cuando comienzo a echar a andar la justicia de Dios. ¿Por qué hay tanto problema en el matrimonio? Pues porque hay injusticias. ¿Te ha tocado ver esposas que callan a sus maridos delante de la gente como si fuera otro hijo? Cállate, cállate Juan, cállate Pedro, cállate Pablo, cállate, cállate, delante de la gente. Entonces, no les puede funcionar la fe a esas esposas, no les puede funcionar la fe porque eso no es justo. No puedes tratar a tu esposo como un hijo más. No estás caminando en justicia. El justo por la fe vivirá. Un hombre puede ser muy activo en la iglesia, evangelista, muy bueno para predicar, ¿sí? Creer que tienes fe y la declaras, pero si no tratas bien a tu esposa, si no le das a tus hijos lo necesario, dice la Biblia que tu fe no puede funcionar, porque el justo por la fe vivirá. Primero es la justicia y después es la fe. Hola, primero es la justicia y luego es la fe. Tengo que ponerme a cuentas con Dios en el área donde tengo problemas, porque entonces estaría operando de una manera ilegal. Pase la alabanza, por favor. Entonces, el área de la justicia hace que la fe opere en tu vida. El enemigo sabe cuando estamos caminando en injusticia, en qué área, y cuando no operamos en fe, porque el mundo espiritual lo identifica, lo discierne. Ese es un problema grave. El diablo sabe en qué área estamos fallando. Por lo tanto, sabe que en esa área la fe no va a funcionar. Y necesitamos entenderlo, familia. No hay otra manera. No es por obras, es por fe. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios, ¿qué cosa? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué más? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Entonces es muy importante que entendamos cómo funciona el mundo espiritual. Si no tenemos fe, no tendremos idea de cómo funciona el mundo espiritual. Si tú dices: Dios, necesito un milagro económico, Señor, en el nombre de Jesús, y el diablo sabe que no estás diezmando, que no estás ofrendando, se va a reír de ti.
Un esposo puede estar orando, Dios, sana a este enfermo, libera a este endemoniado. Pero si el diablo sabe que no tratas bien a tu esposa, se va a reír de ti. ¿Sabes qué le dijo el diablo a estos jóvenes? Le dijeron al demonio, te conjuramos en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y el demonio les dijo, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Y dice que les dio una golpiza y los dejó desnudos y avergonzados. ¿Por qué? Porque no había autoridad en ellos, porque no había fe en ellos, porque no había justicia en ellos. Necesitamos aprender a vivir por fe. Y antes de la fe está la justicia, el que seamos declarados justos y que yo esté operando en esa justicia. Amén. Que esté operando en esa justicia. Habrá sustancia y poder en tus palabras. Cristo sabía esto y le dijo, mira, te voy a enseñar cómo funciona. Te voy a enseñar cómo funciona. El injusto busca primero la comida, la bebida, el vestido, el dinero. Pero nosotros los hijos de Dios no. Nosotros los hijos de Dios tenemos una prioridad, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Ojo con esto. El que no cree en Dios, primero busca la comida, la bebida, el vestido, el dinero, el viaje, el carro, la casa. Pero un hijo de Dios que tiene fe, tiene una prioridad: el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero el gobierno de Dios. Busca primero el gobierno de Dios en tu vida y estarás a cuentas con el Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Todo lo demás. ¿Qué estamos haciendo los creyentes? Igual que los pecadores, trabajamos 80 horas diarias. La esposa no ve al esposo, los hijos no conocen al papá. La mujer tiene sus amigas también, vive en afán. Jesús dijo, hagan eso, trabajen, no dejen de trabajar, pero busquen primeramente el reino. Y hablar del reino de Dios es hablar de un gobierno invisible, que tiene un impacto visible en la tierra y en nuestras vidas. Finalmente, Romanos 14:17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Señor, te pedimos perdón si hemos andado afanados, si hemos descuidado tu reino, Señor, por andar en el afán de la vida, correteando las bendiciones y descuidando al que bendice, Señor, que eres tú. Padre, te pedimos perdón si se nos olvida el dador de las bendiciones por andar correteando las bendiciones. No queremos vivir en afán, Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aquí está tu presencia, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Haz, Señor, que tu reino se establezca, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada hogar, de cada familia que está conectada en este momento, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos.